Los primeros libros de la Biblia no tenían este estatus de escritura sagrada o escritura religiosa, y esto debido a que al principio de la historia de Israel y Judá, la religión era la religión del culto y no la religión del libro. ¿Qué quiere decir que fuera la religión del culto? Que su religión, si se puede decir de alguna forma religión, se basaba básicamente en ofrendas, en sacrificios, en votos y en oración, no necesariamente en un libro en específico. Todo cambia radicalmente en el siglo 7 a.C. con la reforma deuteronomista, porque aquí se escribe Deuteronomio, es la reforma del rey Josías. Y aquí ya la religión ya no es la religión de un culto en donde sea, sino que específicamente en el reino de Judá, ya la religión se vuelve hacia el templo. El templo se convierte, en el templo de Jerusalén se convierte en lo más importante. Y aquí hay un cambio en las escrituras antiguas, en las escrituras del Antiguo Testamento, porque como les decía, al principio no eran escrituras religiosas, pero a través de que ya la religión es la religión al templo, si se puede decir de alguna forma, las escrituras pasan a ser un tipo de parafernalia del templo, ya están adentro del templo, ya empiezan a tomar una cierta relevancia. El cambio de la religión del culto, del templo y luego hacer la religión del libro como eje central las escrituras es un proceso bastante largo y que se debe a muchos factores también externos que están sucediendo. Uno de esos principales factores es la destrucción del templo de Jerusalén. El hecho de que se destruye este lugar central de adoración promueve una religión que no depende de un rito o no depende de un templo en específico, sino que ya depende de las escrituras. Y pues aquí es donde se empiezan a decir qué son escrituras y cuáles no. Solo los libros más recientes de la Biblia hebrea nos dicen que estas escrituras tienen estatus de sagrado y son dignos de veneración, como lo es el libro de Nehemías, que probablemente se escribe en el siglo 3, siglo 2 antes de Cristo. ¿Y cuáles son las consecuencias de la canonización de ciertos libros? Y es que otros libros judíos son prácticamente destruidos, perdidos o no son dignos de ser copiados. Y de hecho en la misma Biblia tenemos evidencia de que hay libros que ya no fueron copiados o que fueron perdidos o que se destruyeron, como el libro de las guerras de Yahvé, la canción de Jacer y los anales de los reyes de Judá. No sabemos por qué razón fueron eliminados o ya no fueron conservados, pero una de las razones puede ser que ya no compatían con la teología del periodo posexílico de pues, la comunidad judía. Y lo más probable es que los libros que sí se preservan es por su relevancia histórica y teológica para este judaísmo del segundo templo. Y esos libros son los que después se determinan que son la escritura sagrada.